Profe, no se escucha. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, vamos a ver si podemos activar esto, pues, un pequeño problema técnico. Oh, sí, ok, profe, tranquilo, no se preocupe. Bueno, empezaba yo a decir que la semana pasada hablamos de lo que eran las pruebas de presión transiente, que desde el punto de vista operativo no son más que el registro de los cambios que van a ocurrir en la presión medida en el fondo del pozo como resultado de un cambio en las condiciones de flujo del mismo. Normalmente el cambio de la condición puede ser de un pozo cerrado sin producción a colocarlo en producción, o un pozo que esté activo en producción a cerrarlo para hacer la prueba de presión. En el primer caso, que esté cerrado y lo abrimos, estamos hablando de una prueba de presión drawdown. Si hablamos de un pozo que esté produciendo y lo cerramos, vamos a hablar de una prueba de presión build up. Ok. En una gráfica que se veía en eso, se hablaba de un periodo inicial de duración de la prueba. ¿Ok? La etapa temprana, donde normalmente ocurren dos fenómenos. Uno que se llama daño, o sea, daño de formación, y otro que se llama almacenamiento en el pozo. ¿Sí? Entonces, estos dos factores tienden a afectar la duración de la prueba porque ellos tienden de alguna forma a retardar la respuesta que realmente se busca con la prueba. Porque lo que se busca con la prueba es ver cómo lo cambian las condiciones de presión dentro del yacimiento mientras el petróleo fluye hacia el pozo. ¿Ok? El caso es que cuando el efecto de daño, que es una restricción al flujo, que pues, se produce por cambio en la característica de la permeabilidad en la zona muy cercana al pozo. Y almacenamiento, que simplemente significa que los fluidos que están almacenados dentro del pozo, si el pozo está cerrado, o los que se van a comenzar a almacenar en la medida en que el pozo comienza a producir, ese efecto o esos cambios de presión asociados a esos movimientos afectan la información que vamos a tener para la prueba. Entonces ese periodo temprano, por lo general, en un principio del uso de las pruebas transientes no se empleaba. En la actualidad sí se emplea utilizando lo que se llaman curvas tipo.
Pero en un principio se utilizaba mayormente lo que se llamaban los análisis de líneas rectas y básicamente correspondían a analizar lo que sucedía después de superado el periodo temprano de la prueba. Es decir, para ver el periodo de flujo transiente y posterior al periodo transiente. Entonces, ¿qué es el daño? Se refiere a la ocurrencia de una alteración en la permeabilidad de la formación que se presenta en la zona cercana al pozo. Afecta las condiciones normales de flujo en dicha zona. ¿Okay? ¿Qué lo puede causar? Taponamiento de los poros con sólidos de los fluidos de trabajo, bien sea de perforación, de reparación, estimulación e inclusive los fluidos de producción. También eso es simplemente taponamiento con sólidos. También puede haber interacción, que esos fluidos de trabajo no sean compatibles con los fluidos de la formación. Entonces, eso puede alterar, puede provocar la precipitación de sólidos, puede causar formación de emulsiones y otras cosas que me pueden afectar el flujo. Acuérdense que la permeabilidad es la facilidad o la capacidad de la formación de permitir el paso de un flujo. Entonces, esas condiciones me la alteran. Interacción de los fluidos del yacimiento con los fluidos de trabajo y estimulación. También puede darse el caso, que no sean fluidos, o sea, que sean compatibles. En la actualidad se hacen muchos estudios para tratar de resolver este tipo de problemas, pero en los primeros pozos que se perforaron en la industria, estos tipos de problemas, sobre todo el 2 y el 3, eran bastante comunes. También durante el cañoneo, que se hace a alta temperatura, eso causa la fusión de la roca, o parte de la roca, en las paredes de los túneles de los cañoneos. Normalmente, cuando se abre a producción el pozo, pudiera ser que eso arrastre esa pequeña pared de roca compactada y normalizarse, pero pudiera ser no completamente, sobre todo cuando ya los yacimientos tienen ya presiones más bajas, que pudiera ser que se convierta en una restricción. Restricción en el área de flujo al salir los fluidos de la formación al pozo. En este caso, el área de flujo se reduce. Acuérdense, si yo cemento la zona productora y después simplemente lo voy a conectar a través de una limitada cantidad de huecos, estoy reduciendo el área de flujo porque el área de flujo dentro del yacimiento es toda la formación, mientras que el área de salida hacia el pozo solamente son el espacio que me dan los agujeros dentro de la formación que he hecho con los cañoneos. Ahora bien, las pruebas de presión transiente me permiten determinar o cuantificar, obtener un valor a través del análisis de las líneas rectas del valor del daño. Pero ese daño que se va a obtener allí es daño total. Esto incluye lo que es propiamente daño a la formación, que es lo que mencioné antes, pero incluye también lo que se llama pseudodaños, como factor de daño de completación, es decir, si el pozo está inclinado, eso significa que el área de flujo también se ve afectada, eso es un factor que no tiene nada que ver con el cañoneo, no tiene nada que ver con la completación. Factor de daño debido a la perforación en eso, como le digo, la parte de cañoneo cae en esa zona. Y pseudo daños dependientes de las fases y la tasa de flujo que tenga la formación. Entonces, eso causa un daño aparente. Entonces, normalmente con el valor de daño que me determina la prueba de presión transiente es un daño total, entonces hay que hacer un análisis para ver si no está incluido ahí pseudo daño. Porque si básicamente lo que está asociado a daño registrado es pseudo daño,
y yo le hago un trabajo de estimulación al pozo, lo que puedo terminar dañando. O sea, hay que ver realmente cuánto es lo que yo necesito corregir, si acaso realmente hay daño a la formación. O sea, el daño total que me da la prueba, no todo es daño a la formación. Por parte son pseudo daños. Ok, fíjense en esta gráfica. Lo ideal que uno busca cuando hace una prueba de presión es ver esas líneas azul y verde rectas que se ven allí y luego al final caen, reflejando lo que es ¿cómo le digo? Un efecto de límite, estamos hablando del periodo posterior. Pero si hay efecto de almacenamiento o daño en la prueba, se presenta esa pequeña joroba que se muestra para ambas curvas, ¿no? Ahí le dice por lo menos respuesta de pozo con efecto de almacenamiento pero sin daño, que es la naranja, la más amarillita. Me dice respuesta real de un pozo con efecto de almacenamiento y daño. ¿Ok? Y la azul continua y la azul y la verde simplemente son las respuestas del pozo sin daño. Y sin almacenamiento. Ok, ¿qué es lo que pasa con el daño? El daño normalmente ocurre cuando los fluidos con los que yo estoy trabajando dentro del pozo, como digo, durante la perforación o la reparación, pueden penetrar hacia la formación y van dependiendo de la presión, dependiendo de la porosidad de la formación, van a penetrar dentro de la misma, creando lo que se llama una zona alterada. Y una zona que es posterior a esa, en la cual los fluidos de la formación son los mismos y las mismas saturaciones que habían en el piso. Entonces, hay una serie de técnicas para establecer o determinar también analíticamente, sin una prueba de presión, que normalmente me van a salir ¿para qué? Para los efectos de planificación. Si yo quiero planificar, puedo, de acuerdo a las condiciones de flujo del pozo, yo puedo estimar que haya daño, que no haya daño. Puedo ver si quiero hacer una estimulación y no tengo una prueba de presión. También puedo utilizar este tipo de análisis para ver qué tipo de daño cuánto es el daño que realmente tiene la formación y cuánto sería lo que tendría que tratar de corregir. Entonces, este diagrama trata de representar eso. Hay una zona que es lo que se llama la zona alterada, donde la permeabilidad original de la formación, que es la K que vemos en la zona amarilla, me cambia a KS, que es una permeabilidad que puede ser menor que K si existe daño, es decir, si existe una restricción. Pero KS pudiera ser mayor que K si en lugar de eso existe una estimulación. Yo después que hago un trabajo de limpieza para remover el daño, pudiera hacer que la formación me quede estimulada. Entonces la permeabilidad KS va a ser mayor que. Hay el espesor de la zona con daño, que es HS, que es la formación que ha sido afectada por daño, y RS, que es el radio de la zona dañada. Eso incluye desde el centro del pozo hasta la zona, hasta la parte donde ha sido alterada la permeabilidad. De ese diagrama, algunos autores definieron esta ecuación para determinar el daño de formación. Donde vemos el primer factor que me dice K sobre KD. K, ¿quién es? La permeabilidad de la zona no dañada. KD, ¿quién es? La permeabilidad de la zona dañada. Eso menos 1. Ese es un factor. El otro factor es logaritmo neperiano de RD sobre RW. RD, ¿quién es? Ya vimos allá el radio de la zona de daño. Y RW, ¿quién es? El radio del pozo. Si yo tengo la zona dañada, HS, y le sumo RW, obtengo RD. ¿Ok? Yo puedo, con estos valores KD, RD, podría evaluar eso. Se pueden asumir valores, compararlo con el comportamiento de producción, y después vamos a ver una ecuación adicional que se puede utilizar para
evaluar el efecto de daño. En algunos autores también consideran que el daño es una presión adimensional. Vimos en la presentación del pasado, vimos lo que se llama el PD, presión adimensional. Bueno, ese en este caso es una presión adimensional, se considera una presión adimensional. Si buscan la fórmula de PD van a ver que el resto es la misma fórmula, salvo al final, ya que él simplemente es un delta P, PIF sobre menos PWF, pero aquí es delta PS, que es la caída de presión adicional que me origina el daño. Ese efecto de evaporamiento significa que hay una pérdida de energía adicional a través de la zona para poder producir. Y ese es el delta PS que está allí. ¿Okay? En este caso se puede utilizar, se conoce la caída de presión asociada al daño. El valor de la caída de presión asociada al daño. Puedo determinar el daño utilizando. Porque acá es la permeabilidad de la zona virgen, no dañada. Y QS es la tasa de flujo que tiene la formación que presenta daño. Algunos también la consideran que la evaluación de daño se puede estimar como una alteración del radio aparente del pozo. Se ve, es una restricción también. O sea, definieron lo que llaman el radio efectivo, que es igual al radio del pozo multiplicado por E elevado a el valor del daño, menos el valor del daño. Eficiencia de flujo. Normalmente, si un pozo tiene daño, la tasa de producción que tenga el pozo y la tasa de producción con cero daño o potencial del pozo me define la eficiencia de flujo. Si la eficiencia de flujo es igual a 1, significa que la tasa actual y la tasa ideal son iguales. Es decir, el pozo no tiene daño. Pero ¿qué pasa si la tasa actual es menor que la tasa de cero daño? El valor de la eficiencia de flujo es menor que 1 y el indicio, eso me indica que tengo daño. Si la tasa actual fuera mayor que la tasa con cero daño, entonces en este caso estaríamos hablando de un pozo estimulado. Posiblemente no me va a dar tiempo para terminar esta charla. Igual la voy a pasar por el grupo y trataré de subirla y la completaremos en la clase a través de WhatsApp o en la siguiente clase la utilizaré al inicio. Pues la próxima clase va a ser un ejercicio sobre efecto de almacenamiento. El efecto de almacenamiento es, si yo tengo un pozo que está produciendo y lo cierro, yo normalmente los pozos los cierro como operador. ¿Dónde se cierra el pozo? En superficie. ¿Significa eso que el yacimiento deja de fluir en el momento que cierra el pozo? No. Hasta que la presión dentro del pozo no me iguale a la presión del yacimiento, el yacimiento va a seguir fluyendo hacia el pozo y va a seguir colocando fluidos dentro del pozo, a pesar de que no puedan salir del pozo hacia superficie, hacia los paneles. ¿Qué pasa si el pozo está cerrado y yo lo abro a producir? Cuando abro el pozo de producción, ¿qué va a pasar? Los fluidos que están dentro del pozo están comprimidos, se van a expandir y van a comenzar a salir. ¿Significa eso que el yacimiento ya me está produciendo? No. Hasta que la presión dentro del pozo no baje lo suficiente como para que el yacimiento tenga un durado suficiente, no va a empezar a fluir y a aportar. Entonces, el efecto de almacenamiento se refiere a ese cambio en el cual la acción que yo estoy haciendo de abrir o cerrar el pozo no se refleja en lo que hace el yacimiento. Una vez que eso se equilibra, entonces es cuando ya puedo comenzar a ver lo que es la prueba de presión tensión. Entonces el efecto de almacenamiento tiene que ver con eso, con un cambio, una cosa que no tiene que ver lo que yo hago en cuanto al manejo, a la manipulación de la producción y la forma como está respondiendo el yacimiento en esos primeros tiempos. Acuérdense que esto ocurre en los primeros momentos de la prueba de presión. Ya vimos la gráfica donde se veía que el efecto de almacenamiento y daño se ve como es una pequeña joroba que ocurre al inicio de la prueba. ¿Sí? Esa joroba me aparece así, no, simplemente los datos, tú vas a ver que arrancan a cierto valor y después caen. Entonces, eso es
Ese es el periodo donde hay daño y hay efecto de almacenamiento. Las causas más comunes de almacenamiento de fluidos, como les dije, fue expansión de los fluidos que están en el pozo, o bien la acumulación de fluidos dentro del pozo, elevando el nivel de los mismos dentro, o la presión de la formación dentro del pozo. Este coeficiente se expresa en barriles por LPC. Es el número de barriles que se expanden o el número de barriles que se acumulan por cada LPC que me cambia la presión dentro del pozo, básicamente. Que los cambios iniciales de la presión en una prueba ocurren a nivel del pozo. El efecto de almacenamiento es un parámetro que se puede emplear para cuantificar el efecto del C, para cuantificar el efecto de almacenamiento. Se utiliza mucho para los efectos de planificación. Yo puedo utilizar este factor para determinar el tiempo que se requiere para superar el efecto de almacenamiento, que incluye el efecto de daño también. Y eso me permite saber exactamente a partir de qué momento yo puedo empezar a ver lo que realmente quiero ver de una prueba de presión transiente, que es el periodo de transitorio de presión, el periodo transiente dentro del paciente. Entonces, normalmente este tipo el análisis de la parte de almacenamiento me permite determinar cuándo, a partir de qué momento yo voy a ver realmente únicamente respuesta del yacimiento. Porque durante el periodo de almacenamiento hay una etapa, que es el periodo de transición, desde que termina el efecto de almacenamiento hasta que solamente hay efecto de yacimiento, en el cual se combinan los dos. Es decir, el efecto de yacimiento comienza a aumentar y el de almacenamiento comienza a disminuir. Llega un momento en que uno reemplaza por completo al otro, y eso es lo que yo utilizo para determinar cuánto tiempo me puedo necesitar para iniciar una prueba de presión. Aquí tenemos las dos ecuaciones de C, el coeficiente de almacenamiento, que se pueden utilizar para determinar ese coeficiente cuando se trata de expansión de fluido y cuando se trata de cambio de nivel. En el primero es CW por BW. CW, ¿quién es la compresividad de los fluidos? BW, ¿quién es el volumen que los fluidos van a ocupar dentro del pozo? En el caso de caída de nivel o cambio de nivel, tengo un AW. ¿Qué es eso? El área seccional que normalmente hay entre el revestidor y la tubería de producción. Esto ocurre más en pozos de bombeo que tienen el anular libre y el fluido se puede mover por allí, se puede subir y cambiar de nivel, subir su nivel o bajar el nivel. Y el divisor es la densidad del fluido en libras sobre pie cúbico. En un gráfico de presión transiente, de hecho